Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo el Mega Book Haul de los últimos 10 títulos que he recibido en casa. Y bueno, hoy os voy a traer también, como siempre es habitual en el canal, un book haul muy variadito. Os voy a traer ciencia ficción, terror, narrativa contemporánea, un clásico y un ensayo. Bueno, un ensayo no, ya veréis, es un libro como de consulta, muy chulo. Bueno, ese lo dejaré para el final, que para mí es la joya de la corona de este book haul, curiosamente, porque siempre sabéis que me gusta dejar una novela al final del book haul, pero bueno, esta vez va a ser un libro de consulta. Bueno, pues vamos a empezar con los dos libros de ciencia ficción. En primer lugar, os voy a traer un recopilatorio de relatos que se llama El Observador y otros relatos del autor español Daniel Lázaro Iglesias, que es autopublicado. Sabéis que a mí me gusta de vez en cuando incursionar en los autopublicados. Yo soy de hecho autopublicado, ya sabéis que esta es mi segunda novela y ya he publicado 4 hasta ahora y las he publicado las 4 en Amazon, así que pues bueno, por eso me gusta de vez en cuando incursionar en los autores autopublicados, porque sé que hay de todo, hay baja calidad, pero luego de golpe y porrazo encuentras una joya que te deja alucinado. Entonces pues es una forma muy interesante de encontrar y de descubrir a nuevos autores muy esperanzadores en cuanto a la calidad, ¿no? Así que bueno, en este caso ya os digo, Daniel Lázaro Iglesias nos trae este recopilatorio que se llama El Observador y otros relatos, que nos trae tanto relatos de ciencia ficción como de terror como fantásticos, es decir, que es una mezcla de géneros. Creo que ha sacado varios libros, ya autopublicado varios libros, entre ellos algunos de relatos cortitos, que son así como más para descubrir al autor, pero yo me decanté por este porque ya introducía algún relato de ciencia ficción, que era lo que más me interesaba, ¿no? Que es lo que hoy en día pues escasea un poco. Pero ya veréis como ahora, cuando os cuente un poco de qué van los relatos, vais a ver que va cambiando de género: terror, ciencia ficción, distopías, fantasía, etcétera. Bueno, os leo un poquito, nos hace la especie de resumen ese de cada uno de los relatos, que parece ser que lleva bastantes. A ver si tengo, aquí está el índice, lleva bastantes, y como la obra es breve, pues supongo que los relatos serán muy cortos, 213 páginas. Bueno, dice así: un grupo de científicos orbita un misterioso planeta cuya superficie está plagada de misteriosas estructuras de roca. En el segundo relato, un hombre busca al asesino de su familia, un licántropo, en el lugar más inesperado. En el tercero, unos bandoleros se preparan para asaltar una caravana, sin tener ni idea de la auténtica naturaleza de lo que transporta. El cuarto, un superviviente de un apocalipsis zombie miente a sus compañeros por primera vez. Y en el quinto, no voy a continuar, un deportista de élite debe tomar una decisión vital antes del encuentro más importante de su carrera. Bueno, pues como veis, varía de género, es decir, va saltando de géneros, de ciencia ficción a terror, a fantasía, en fin. Y bueno, voy a ver si descubro este autor. Ya os digo, es la primera obra que voy a leer de él, y bueno, supongo que como todos estos recuperatorios habrá unos relatos que me gusten mucho y habrá otros que sean más flojitos, pero da igual, es una forma siempre muy interesante de descubrir a los autores nuevos. Así que aquí os traigo El Observador y otros relatos. Y de un autor autopublicado a un gran premiado en la literatura de ciencia ficción, y se trata del autor chino Cixin Liu. Bueno, esta ya imagino que será un libro que habréis visto ya por activa y por pasiva por todos sitios. Yo me he esperado un poquito a que pasara un poco el tiempo, porque yo, cuando se le da mucho bombo a un libro, siempre sospecho. No sé por qué, pero siempre me da por sospechar que hay mucho marketing y la calidad pues ya se verá. Yo confío más en los lectores que en la publicidad, así que pues bueno, he esperado un tiempo y bueno, lógicamente ahora sí que estoy más que decidido a leerme esta trilogía, que además me resisto a leerme trilogías, pero bueno, en este caso sí que merece la pena incursionar en esta trilogía de ciencia ficción, porque Cixin Liu es un hombre que trabajó en una hidroeléctrica, es decir, en una central eléctrica china que fue cerrada por la contaminación atmosférica, y él pues ya se dedicó, en lugar de buscar trabajo también como ingeniero en otras
en otras industrias, pues al final se decidió por escribir. Y en esta trilogía hay dos elementos que me han interesado mucho. Por un lado está el tema geopolítico. Sabéis que vivimos unos tiempos un poco removiditos entre un poco el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, ¿no? Por los mercados. China pues ha acaparado prácticamente la producción industrial a nivel mundial y la exportación, y por lo tanto pues Estados Unidos a nivel económico pues ahora mismo no podremos decir que es la primera potencia, es la segunda. Entonces aquí nos introducen muchos elementos de ciencia ficción, pero desde un punto de vista geopolítico, es decir, del balance de poder de unas naciones con respecto a otras y del reparto de las riquezas, pues, y del balance comercial, que sabéis que es lo que se vende menos lo que se compra, es decir, las exportaciones y las importaciones, y en fin, y el tema de la moneda, en fin, todos los elementos geopolíticos que están aconteciendo hoy en día y que Cixin Liu ya aquí los introducía, ¿no? Este creo que fue de 2015, si no recuerdo mal, el primer tomo de la trilogía, a ver si lo encuentro. No, 2006. Él lo registró en el 2006, es decir, que esto ya, ya adelantaba ya lo que iba a ocurrir pues, luego con el tiempo en el tema geopolítico, es decir, que tiene mucho valor, ¿no? Pero aquí, en la primera edición de aquí fue en el 2016. Por lo tanto, pues bueno, al final me he decidido y ya he pedido, por supuesto, el segundo y el tercer tomo para tener la trilogía completa. Y luego, la segunda cuestión que os decía que me interesaba de esta obra es el tema de la ciencia ficción dura o pura, se puede llamar de las dos formas, que es en la que tiene más peso la ciencia que la ficción. Entonces, pues bueno, creo que va a ser una trilogía que me va a gustar mucho. Cixin Liu creo que también escribe fantasía épica y estas cosas, pero bueno, a mí lo que me interesa es su faceta como escritor de ciencia ficción, porque él ha tenido una formación de ingeniería, o sea, de una materia técnica, y por otro lado porque el autor, o sea, es lo mismo que le pasa a Andy Weir. Andy Weir, que fue el que escribió El Marciano, también es ingeniero de sistema, me parece que era él, y él también desarrollaba la parte científica de una forma muy consistente, ¿no? Que es mucho más creíble. Y por lo tanto, pues bueno, lo que es esa parte de ciencia ficción me interesa más que su parte más de fantasía. De todas formas, ya os digo que, bueno, que Cixin Liu en este tema de la ciencia ficción creo que me va a gustar, me va a interesar bastante, y bueno, ya estoy deseando empezar a leerlo y a deciros en qué tal. Ahí he encontrado también opiniones discordantes, si bien ha sido un autor muy galardonado en su país, en China, creo que ha ganado ya el equivalente al Hugo, pues 7, 8 veces. Aquí también por primera vez se le ha dado el premio Hugo a un escritor de no lengua inglesa, vamos, que no escribe en inglés, sino que es la primera vez que se le da a un autor chino el premio Hugo. Es decir, que eso, pues por ese lado también me da bastante confianza, ¿no? De que puede ser interesante. Pero ya os digo, sobre todo es esa imagen que puede tener pues un autor asiático con respecto al tema geopolítico, que puede ser muy diferente a lo que aquí estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Y a oír, ¿no? Entonces, pues bueno, me gusta. De hecho, dentro de poco voy a traeros también otra obra que me parece que va a ser una maravilla, de una autora china, que ya tengo la primera obra que se tradujo al castellano y que va a salir ahora mismo, aún no ha salido, pero creo que la semana que viene ya van a publicar su segunda obra en castellano, y esa, bueno, tampoco me la voy a perder, porque esa es más social que Cixin Liu. Cixin Liu es más tecnológico, más geopolítico, etcétera, pero la otra es más social, incluso más política. Entonces puede ser incluso, yo qué sé, una forma de comparar las dos lecturas más recientes, compararlas, a ver qué óptica tiene cada uno de los dos. Uno más científico quizá y la otra más política. Así que, pues bueno, ya os traeré el otro. Aquí os traigo, pues ya os digo, El problema de los tres cuerpos, que le tenía muchas ganas y me estaba esperando a ver cómo lo iba a conseguir, y al final he decidido comprarlo en tapa blanda, porque suelen ser tochos y yo prefiero, pues ya para la letra, prefiero ya leerlo bien. Y luego que este tipo de obras, que seguramente van a ser un 4 o quizá un 5 estrellas, merece la pena tenerlos en tapa blanda, en una buena edición. El bolsillo es, pues para mí,
pues por tenerlo un 3 estrellas, ¿no? O algo que se ha descatalogado y no lo podemos conseguir de otra forma. Así que, pues, bueno, este sí que merecía la pena conseguirlo en tapa blanda y por lo tanto pues ya tengo el primero. Os traeré en próximo Book Haul el segundo y el tercero. Bueno, ahora vamos a empezar con los libros de terror, que son dos, como os he comentado antes. Hace un tiempo, sabéis que hubo una escritora, creo que era canadiense, se formó en la Universidad del Sur de Florida. Nació en Florida, perdón, no sé por qué pensé que era Jane Calogidris. Estoy hablando de Jane Calogidris, creía que era canadiense, me he equivocado. Bueno, pues una autora de Florida que me impactó esta trilogía de los diarios de la familia Drácula. Este fue el primero de su trilogía, Pacto con el vampiro. Luego os traje, que me encantó, fue un 4 estrellas. Luego me leí también Hijos del vampiro, que fue otro 4 estrellas, otra maravilla. Y faltan Los señores, ¿cómo se llama? El Señor de los Vampiros, es el tercero que cierra la trilogía, que ese no lo he podido encontrar de segunda mano porque está disparado de precio, porque está descatalogado, así que pues bueno, ese lo tendré que leer en digital y también os lo tengo que traer pronto, que se me olvida y tengo que completar la trilogía. Bueno, os he sacado estos libros de la trilogía de Jane Calogidris porque ahora he encontrado otro nuevo libro que me ha recordado mucho a ese tipo de escritura. Una autora norteamericana que escribe muy bien, con pluma gótica muy chula. Y que bueno, que a mí ya os digo que nada que tiene que envidiarle a la pluma de Bram Stoker, es decir, que es que un gótico precioso la forma de escribir que tenía Jane Calogidris, y por eso me quedé encantado y tuve que encontrar sus libros de estos de segunda mano donde fueran. A pesar de que bueno, los dos primeros sí que los saqué más o menos a un precio decente, pero ya que el tercero ya se disparaba y dije, bueno, me quedaré con los dos primeros y el otro nada, en digital. Así que bueno, este nuevo libro de terror, de vampiros, también nos habla de Drácula, y también de una autora norteamericana de Boston, en concreto, nos habla de la primera novia de Drácula. La primera novia de Drácula se llamaba Constanza, Constanta, se escribe, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a llamar Constanza, que parece que suena mejor. Pues Constanza fue la primera novia de Drácula, del conde Drácula. Y de eso es de lo que nos va a hablar Un legado de sangre, de la autora Zen Gibson. Zen Gibson es esta chica de aquí, que tiene una pequeña biografía y muy graciosa. Os la voy a leer. Dice: Zen Gibson es una autora, agente literaria y sabia de pueblo en formación. Vive en Boston con su pareja, su mimado gato persa y una colección de chaquetas antiguas. Y nada, una chica muy guapa, ahí lo tenéis. Bueno, os voy a leer un poquito la sinopsis del legado de sangre, que yo ya sabéis que yo soy muy de vampiros. A veces sí que es cierto que algunos pecan de algún toque de romanticismo, ¿no? Pero no me molesta. Si está bien escrito y tiene la pluma gótica de Jane Calogidris, si Zen Gibson se parece a Jane Calogidris, no me va a importar leer algo de romántica, que también a veces, pues ya sabemos que el vampirismo y la sexualidad tienen mucha relación. Bueno, esta es mi última carta de amor para ti, aunque algunos la llamarían una confesión. Como una adaptación maravillosa y oscura de Drácula, Un legado de sangre es una saga sobre la obsesión, el deseo y los límites que estamos dispuestos a cruzar para proteger a quienes queremos. Cuando un misterioso desconocido la salva de las garras de la muerte, Constanza pasa de ser una humilde campesina medieval a convertirse en la novia de un rey eterno. Pero cuando Drácula atrae a una aristocracia ingeniosa y a un artista famélico hacia su red de pasión y mentiras, Constanza comprende que su amado es capaz de lo peor. Tras hallar consuelo en los brazos de sus consortes rivales, comenzará a desentrañar los oscuros secretos de su marido. Con la vida de sus seres queridos en juego, Constanza deberá escoger entre su propia libertad y el amor por su amado. Pero los vínculos formados por la sangre solo se pueden romper con la muerte. Una novela sensacional, un cuento oscuro y seductor, y sobre la primera novia de Drácula, Constanza. Bueno, pues nada, aquí tenéis la primera de terror, que sería Un legado de sangre, una novela vampírica del subgénero del terror, del vampirismo, y bueno, creo que va a estar muy chula. De Minotauro y muy poquitas páginas. Creo que tendrá, no sé si llegará a 200
60 páginas. Así que pues nada, este sería el primero de terror. Bueno, la siguiente novela de terror que os voy a traer, la he tenido que pedir a México. Está publicada por HarperCollins, una gran editorial, pero aquí no se ha publicado en España. Por lo tanto, he tenido que pedirla a México, y porque se trata de un escritor mexicano ya premiado, creo. Y bueno, es un autor que también es pintor y promotor cultural. Y tiene una cuenta de TikTok de más de 1 millón de seguidores. Y bueno, este parece que ser una novela de terror que he escuchado hablar muy bien de ella en los canales de Booktube mexicanos, y bueno, y por gente que están acostumbrados a leer terror, y por lo tanto dice que es bastante escalofriante y muy interesante. Así que pues nada, he tenido que hacerme con él, y se trata de Hotel California, del autor Ramón Valdés Elizondo. Bueno, pues Hotel California nos habla de un señor que es el protagonista, que va huyendo de 2 tipos que intentan asesinarlo, 2 asesinos a sueldo. Entonces, bueno, llega a este hotel, al Hotel California, un pequeño hotel de carretera, y se refugia en él para huir de los perseguidores. Pero bueno, esa misma noche, a él lo atiende, lo recibe una muchacha que se llama Mercedes. Y Mercedes le dará una habitación para que pernocte, ¿no? Para que descanse allí. Pero por la noche empieza a escuchar voces extrañas que le hablan a él, ¿no? Precisamente. Entonces ya empieza la primera noche a tener ya un poquillo a darse cuenta de que en ese hotel le están pasando cosas extrañas. Pero lo importante ocurrirá la mañana siguiente, cuando intenta dejar el hotel. Así que bueno, no voy a leeros más, porque la parte de abajo de la sinopsis hace algún spoiler, así que vamos a dejarlo ahí. Y bueno, creo que dentro del género del terror sabéis que hay mucha paja, mucho malo, pero yo creo que tengo esperanzas de que esta historia me sobrecoja y me sorprenda. Así que pronto intentaré leer esta obra en alguno de los especiales que suelo grabar de terror, y ya os digo qué tal me parece. Pero bueno, en principio muy buena pinta. No sé si será de fantasmas, en fin, no lo sé. Así que pues bueno, quiero esperar a ver qué tal. Leí lo de Hotel California y bueno, automáticamente empecé a pensar en el Resplandor de Stephen King. Yo no sé si irá por ahí el tema. Bueno, este hombre, Ramón Valdés Elizondo, es un autor muy prolífico, es decir, que aparte, al margen de su trabajo, suele publicar mucho, y como tiene ese motor de publicidad en sus redes sociales, pues tiene bastantes seguidores, y creo que esa es también la razón por la que una gran editorial al final ha accedido a publicarle. Así que pues bueno, aquí creo que será una obra interesante, ya os contaré. Bueno, ahora os voy a traer 4 libros variaditos. Son del siglo XX los 4, y bueno, se pueden considerar algunos clásicos contemporáneos y otros pues un poquito más recientes. Bueno, este autor que os voy a traer es un autor que vivió más o menos en la época de entreguerras, más o menos en la época en la que Joseph Roth, por ejemplo, y Stefan Zweig más prolíficos fueron. Pues en este caso estamos hablando de un autor rumano que se llama Pavel Dan, que nos trae sus cuentos. Pues los cuentos transilvanos son una serie de cuentos que reunió este autor, un autor que por desgracia falleció muy joven, con 30 años, nació en 1907 y falleció en 1937. Y este autor, ya os digo, que a pesar de su corta vida fue muy prolífico, escribió mucho, sobre todo cuentos. Y cuentos desde, en esta época, ya os digo que todos estos cuentos nos narran historias de entreguerras, que es donde más prolífico fue Pavel Dan. Y nos cuentan esas historias que en principio deberían ser más realistas, ¿no? Es decir, de hecho él pues tenía un estilo, ¿no?, de escritura muy realista. Lo que ocurre es que, como en Transilvania sabéis que se vive mucho el folclore, la mitología, las cosas sobrenaturales, pues toda esta
este realismo costumbrista de cómo vivía la gente en aquellas montañas, en aquellas pequeñas aldeas, lo hacía desde un punto de vista muy realista, ese costumbrismo, pero por otro lado impregnado con tintes de cosas mágicas, de mitología, de supersticiones de su país, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no lo podemos considerar gótico ni de terror en absoluto, ¿no? Sino simplemente, pues es simplemente con estos cuentos intenta hacer una radiografía de la forma de vivir, de las costumbres, de un punto de vista muy realista, pero siempre, ya os digo, impregnados con esa mentalidad, ese folclore, esa mitología que solía siempre vivir en los pueblos, a veces apartados, porque sabéis que Rumanía tiene unas partes en la parte transilvana muy montañosa y los pueblos estaban muy separados unos de otros, y por lo tanto surgían a veces mitos y leyendas que eran de cada aldea, ¿no? Y luego iban desarrollándose, o sea, iban propagándose de forma oral, ¿no? entre los habitantes de los pueblecitos, y él reúne nos describe esa forma de vivir tan costumbrista, de una forma muy realista, pero también nos cuenta pues qué es lo que pensaba esa gente, qué es lo que a qué le temía, en fin, qué leyendas o qué mitos creían ellos que sí que eran reales, en fin, pues me ha parecido, ya os digo, una obra muy interesante, sobre todo por el tema de que es una obra entre guerras, que fue una época muy prolífica, porque ahí pues se mezclaba la gran cultura que ya había en Europa con el miedo a los cambios, a las guerras, al efecto de las guerras, etcétera. Hacía que la gente de cultura quisiera opinar y expulsar lo que estaba pensando y lo que estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Y bueno, este es un autor rumano, y creo que hay países como Rumanía pues que tampoco hemos leído mucho de ello, porque no se ha publicado mucho tampoco, así que me interesa saber cómo un autor de entreguerras pues veía a su pueblo transilvano, y bueno, y también saber incluso esos mitos y esos folclores que habitaban aquellas tierras. Bueno, ahora os voy a traer una maravilla. Hace un tiempo os traje una obra también de B. Traven, que es el autor que os voy a mostrar ahora. Lo que ocurre es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero bueno, sé que era muy famosa. Os lo dejaré por ahí porque soy muy despistado. Así que bueno, os dejaré por ahí ya la reseña de una de las obras de B. Traven que leí, y ahora he encontrado una nueva en la editorial Acantilado que me ha parecido súper chula y súper interesante, y he tenido que hacerme con ella. Es una de las obras más importantes del autor. Os voy a leer primero una cita de Albert Einstein. Bueno, os voy a decir la que es La nave de los muertos, de B. Traven. Bueno, como os decía, os voy a leer esta frasecita de Albert Einstein, que le preguntaban: ¿qué libro me llevaría a una isla desierta? Y responde: cualquiera, con tal de que sea de B. Traven. Es decir, que era uno de los autores favoritos de Albert Einstein. Y voy a quitarle un momentito la fajita esta pequeña que tiene, y os voy a leer un poquito de qué va esta obra, porque bueno, B. Traven sabéis que fue un autor muy misterioso porque bueno, vivía en los Estados Unidos, pero un día desapareció, se fue a México y ahí desapareció y murió. Y había a veces en los que incluso escribía obras y no las firmaba, es decir, que era un hombre un poco, se sospecha que era alemán, era un inmigrante alemán en los Estados Unidos, y que luego se fue hacia el sur, huyó hacia el sur porque bueno, tenía sus desavenencias con el gobierno norteamericano, y bueno, y al final se escurrió y se fue a México, donde se le perdió la pista, y ahí ya pues bueno, desapareció. Se le da por desaparecido en el año 1969, y nació en 1890. Entonces bueno, os voy a leer esta obra que me ha parecido muy interesante porque está influenciada por una obra anterior que se escribió en el siglo XV, a final del siglo XV, 1494, que se llamaba El barco de los locos. Una obra que tuvo entonces muchísimo éxito, y iba de eso, una serie de locos que estaban como apartados, marginados de la sociedad, una civilización que no los entendía, deciden meterse en un barco e irse al mar a vivir ellos juntitos en el mar. Bueno, pues esto es lo mismo, pero 600 años, en 1926 fue cuando lo publicó B. Traven, y va también de
es una crítica social a la sociedad norteamericana y bueno, en lugar del barco de los locos es el barco de los muertos, donde se van todos aquellos que están muertos para la sociedad, están rechazados por la sociedad y se meten en un barco y se marchan de allí. Y está muy bien porque ya os digo que es una forma épica quizá de criticar lo que no queremos y nos vamos hacia algo que sí que deseamos, ¿no? Y las conversaciones de toda la gente que hayan aquí, todos los despreciados por la sociedad, pues pueden ser muy interesantes, la verdad. Y esta obra ya os digo que es una de las más relevantes del autor. Él escribió otros. Esta primera que os digo que leí eran una serie de cuentos muy bonitos, todos con unas moralejas muy interesantes, pero no había leído todavía ninguna novela más de peso como es este caso. Así que, pues bueno, creo que este segundo título de Beethoven creo que va a ser una elección ideal para seguir descubriendo al autor ya en una novela más extensa. Os puedo leer si queréis un poquito, pero bueno, no mucho porque ya os he dicho. Bueno, en 1494 Sebastian Brand dio a la imprenta el que había de convertirse en uno de los bestsellers más extraordinarios, Das Narrenschiff, la nave de los locos, traducida a casi todas las lenguas europeas. Fue espejo y misericordia de los vicios y defectos de su tiempo. 500 años más tarde, en 1926, un escritor secreto escribía La nave de los muertos, en la que realizaba una crítica feroz de la política al servicio de los poderosos. Gerard Gales, su protagonista, pierde su barco en Amberes y termina embarcándose tras innumerables peripecias en el Yoriki, que alberga a todos los marginados sociales sin identidad. La novela, mítica en la historia literaria contemporánea por su extraordinario talento épico y que, como La nave de los locos, en su día adquirió una fama inmensa, engarza la crítica social con la estética del fracaso, con una soberbia y emocionante peripecia que nos abraza con la emoción de las grandes aventuras románticas. Así que bueno, ya os digo que me parece que puede ser una obra muy bonita, muy lúcida, muy interesante. Y este hombre es que escribía poco, pero lo poco que escribía era tener una riqueza, una profundidad de análisis que era maravillosa. Así que bueno, creo que si es la mitad del contenido que tenían los cuentos aquellos que os digo que leí, creo que esta segunda o primera novela ya extensa que voy a leer va a ser igual o mejor. Así que bueno, ya con ganas de leerla. Bueno, ahora os traigo otra obra de María Iordanidou. Digo otra porque ya os traje hace un tiempo una obra que me encantó, que le puse 4 estrellas, que se llamaba Vacaciones en el Cáucaso, que era la historia de una niña que viaja desde Constantinopla hasta un pueblecito de Rusia, y allí le pilla la Revolución Rusa y primero la Primera Guerra Mundial y luego la Revolución Rusa. Y bueno, nos habla un poco, tiene esta obra que os digo, tiene muchos tintes autobiográficos, igual que esta primera que os voy a traer, que son independientes, pero sería un poco la primera parte de la trilogía que escribió esta autora María Iordanidou, que se inicia con Loxandra, que vendría a ser su abuela, la abuela de María Iordanidou. Entonces nos va a contar la historia de Loxandra, que es la abuela, y luego la de la hija, que sería Vacaciones en el Cáucaso, y luego ya vendría una tercera y última, que se supone que serían como las 3 partes. No se consideran trilogía, pero bueno, ese es el orden temporal, no cronológico, de la historia de Loxandra y de su familia. Ya os digo que Loxandra tiene como su vivienda, su pueblecito su vivienda está en Constantinopla, y es una autora griega. Entonces allí en Grecia había una mezcla tanto de griegos como de turcos, como de otras etnias, había una mezcla muy bonita de etnias, que bueno, que sabéis que después de la Primera Guerra Mundial, cuando llega la Primera Guerra Mundial, que empiezan a imponerse los nacionalismos, pues muchos de estas etnias empiezan a enfrentarse entre ellos y a cambiar las fronteras, ¿no? A separar a la gente que había vivido junta con sus diferencias culturales y religiosas durante mucho tiempo, en paz. Pero bueno,
llegan los nacionalismos, empiezan a cuartearse aquí a las divisiones territoriales y empiezan ya los problemas étnicos entre ellos. Así que esto es antes de que empezara la Primera Guerra Mundial y cómo se vivía en Constantinopla, la forma de vivir que tenía Alexandra, que era ya una mujer mayor y que era un poco como la matriarca de la familia, de todos los componentes que nos va a presentar, de cómo se vivía, de qué música se escuchaba, qué olores se olían, y sobre todo lo más importante de María Jordánidou, que es lo que más me atrajo cuando leí Vacaciones en el Cáucaso, es su sentido del humor. Tiene un sentido del humor un poquillo pícaro, un poco humor negro, ¿no? Pero estás todo el rato con la sonrisilla puesta. A lo mejor te está costando cosas que, oye, que son no solamente cosas costumbristas, ¿no? De la vida cotidiana de la familia, sino que de vez en cuando algún momento dramático o tenso puede acontecer, pero nunca pierde ese regustillo de humor, ¿no? Darle un poco, reírse un poco de la vida, ¿no? De las penas, de las necesidades, ¿no? De los momentos de carencia de las cosas, ¿no? Así que bueno, como me enamoró esa segunda novela, pues ahora voy a empezar con la primera, con Loxandra, y luego ya pues conseguiré la tercera también, que bueno, no sé si la habré pedido ya, pero bueno, seguramente la pediré para así ya completar un poco la historia de antes de la Primera Guerra Mundial, luego la de Vacaciones en el Cáucaso cuando estalla la Primera Guerra Mundial y la revolución bolchevique, y luego cuando vuelve la nieta a Constantinopla ya empezaría la tercera parte del tercer libro. O sea que me los pienso leer los tres, porque ya os digo que lo disfruté muchísimo, a pesar, ya os digo, de la crudeza de las cosas que se narran, en fin, del momento histórico y tal, pero es como si la alegría de vivir, ¿no? Las ganas de vivir, la inventiva que tenían las mujeres ahí en Constantinopla, cómo se podían buscar la vida y nunca dejarse llevar por la tristeza, ni por la depresión, ni por el derrotismo, siempre hacían que siempre estuviera el fuego encendido y que se pudiera de esa manera enfrentar uno mejor, en este caso la familia de Alexandra, a los acontecimientos que surgieran, ¿no? Así que bueno, creo que ya os digo, se puede considerar novela histórica, también novela costumbrista, también pues, ver la cultura griega, turca y de otras etnias que convivían entonces en aquella época. O sea que creo que podemos aprender historia, podemos aprender de formas de vivir, de cultura griega, y luego pues la gran pluma de esta autora, que a mí me encantó, es muy sencilla y está todo el rato, ya os digo, con ese humor que os mantiene pendientes de la lectura hasta el final. Así que bueno, ya tengo muchas ganas de seguir leyendo a María Jordánidou. Bueno, me quedan 2 libros nada más, así que ahora ya os voy a traer el clásico y ya por fin el último libro, La joya de la corona. Bueno, pues el clásico que os traigo hoy, vamos, seguro que bueno, que lo voy a devorar muy prontito, porque se trata del gran maestro Stefan Zweig, y nos trae Clarissa, esta obra maravillosa que bueno, que creo que va a ser muy muy chula. Clarissa la escribió Stefan Zweig en su época más tardía, es decir, que ya en los últimos años de vida fue cuando la escribió. Por eso podríamos considerarlo como un testamento humanístico, o sea, un poco el resumen de lo que él había pensado durante toda su vida. Y para ello elige el personaje de Clarissa, que es la hija de un militar austríaco que se enamora de la otra parte, de un socialista francés. Es decir, 2 enemigos opuestos, los austríacos y los franceses, unos pues más conservadores, los austríacos, y luego los franceses, y un socialista encima, pues de los que querían cambiar las cosas. Entonces Clarissa se enamora del enemigo, como aquel que dice de su padre, ¿no? Me estoy refiriendo, porque su padre, ya os digo, que era un militar austríaco. Bueno, Clarissa conoce en Lucerna a Leonard, un joven socialista francés del que se enamora. El estallido de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, separa a los amantes, y la joven, que ha quedado embarazada, debe volver a Austria en medio de una Europa que se desgarra, donde toma la decisión de tener y criar a un hijo del enemigo. Esta conmovedora novela tardía de Zweig es hoy considerada el testamento en el que el extraordinario escritor austríaco condensó los ideales humanísticos que abrazó durante toda su vida. Así que bueno, creo que va a ser, ya os digo, este es el Zweig que a mí me gusta, el que te habla de personajes profundos, dramático,
te habla de las pasiones de la vida, ¿no? De las debilidades y de las fortalezas también del hombre. Así que esto es lo que más me interesa a mí de Zweig, un hombre pues que normalmente pues esta gente eran escritores que observaban a través de las apariencias, no oían, sino que escuchaban lo que se les decía o buscaban en la trastienda de lo que querías decirle, el cómo lo decías. Es decir, que eran gente que aprendía no solamente de la apariencia de los comportamientos humanos, sino qué es lo que había detrás, ¿no? O sea, de dónde se originaba pues esa forma de ser o esa forma de pensar, ¿no? De hablar. Entonces, y creo que esta creo que puede ser una obra al ser una de sus últimas obras, puede ser una de esas obras que condensen muchas de sus ideas y que sea, pues bueno, muy bonita, la verdad. Y ya os digo, este es el Zweig que me gusta, el dramático, el de personajes muy fuertes, muy potentes, y en el que, pues como veis, va buscando siempre los extremos para que de ahí surja el nudo de la novela. Es la misma diferencia entre los personajes. Eso es lo que va a hacer, porque bueno, en este caso la chica embarazada tome la decisión de tenerlo, a pesar de que el padre es un enemigo de su patria o de su padre, ¿no? En fin, ahí nos va a sacar Stefan Zweig muchas de las conclusiones a las que él llegó al final de su vida, y creo que va a ser una obra muy muy interesante. Así que pues nada, y ya no os voy a cortar, vamos a seguir porque hoy me he enrollado como una manta y ya os traigo la joya de la corona. Y se trata de, bueno, ya os he dicho que no era un ensayo, era un libro de consulta, ¿no? Y es que, bueno, ahora sabéis que están pasando muchas cosas, está pasando, pues, lo que os comentaba con el libro del principio, mucho el tema en geopolítica, y hay veces en los que, pues bueno, te planteas dónde están las cosas, dónde está Moldavia, dónde está Transnistria, dónde está el Yemen, dónde está, en fin, mil países que están por ahí, dónde está el Líbano, dónde está. Entonces, pues bueno, todos tenemos mini casas, y entonces pues el típico póster ese con el mapa mundi nos coge mucho espacio. Así que al final he decidido comprarme un atlas, pero no solamente un atlas con los mapitas típicos del colegio y del instituto, sino un atlas, ya aprovecho y me compro un atlas histórico que he encontrado en la editorial Akal, que me ha encantado, y es esta maravilla que os traigo aquí, que está desarrollado por 3 geógrafos alemanes. Se trata de este atlas histórico mundial. Aquí tenemos, ya os digo, todos los mapas del mundo por continentes o por países, etcétera, pero cronológicamente, es decir, van desde los orígenes de la humanidad, desde los orígenes hasta nuestros días. Entonces, pues bueno, normalmente está estructurado en la parte esta izquierda están los mapas, y en la parte derecha nos habla por fechas de los acontecimientos de los que se desarrollan en los mapas, y ya os digo cronológicamente, de más antiguo a más reciente. Esto sería más reciente, por ejemplo, y ya os digo por países, y aquí pues nos habla de la economía, nos habla de los acontecimientos políticos que ocurrieron en cada época. Entonces pues me parece un libro de consulta súper importante hoy en día, que ya os digo que están cambiando muchas cosas a nivel mundial. ¿Veis? Este es más reciente todavía. Y nada, pues así vamos buscando por países, por regiones, por continentes, etcétera, pues lo que nos interese en consultar. Y si por ejemplo hace referencia a la Primera Guerra Mundial, pues nos vamos a 1914, y vemos cómo estaba el mundo dividido en esa época, ¿no? Porque ahí cambiaron muchas fronteras con el tema de los nacionalismos. Que nos hablan de la Segunda Guerra Mundial en un libro, pues te vienes aquí, automáticamente buscas en 1939, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, y miras cómo estaban todos los mapas. Entonces, pues bueno, me parece, ya os digo, muy interesante, pero es que luego las explicaciones es que son súper detalladas, año por año, todo lo que ocurría cada año. O sea, que es que está muy bien. Yo lo había comprado de verdad solo por los mapas, pero cuando yo vi que estaban desarrollados todos, aparte del mapa estaba desarrollado todo lo que ocurría año por año, es que me quedé alucinado. O sea, es que está muy bien explicado. Así que, pues nada, y como Akal es una editorial a la que le tengo mucha confianza, pues bueno, al final dije,
Como me quiero comprar un Atlas que siempre pues ocupa menos que un póster en la pared y bueno, y luego tiene muchísima más información, lógicamente, pues al final estuve buscando entre varios y al final este fue el que más me convenció. El Atlas histórico y encima pues eso, bien anotado y bien desarrollado por una buena editorial. Así que bueno, este sería mi joya de la corona de esta semana. Un libro de consulta de geografía humana, vamos, de geografía e historia. Así que bueno, pues nada, aquí ya os dejo mi book haul de este mes. Espero que algún título de estos os haya gustado. Como habéis visto, os he traído 2 de ciencia ficción, 2 de terror, varios de clásicos contemporáneos del siglo XX y luego pues el de Clarissa de Stefan Zweig como un clásico y este último del Atlas. Así que bueno, espero que alguna novela o algún libro de estos os haya interesado para vuestras lista de pendientes. Y bueno, y ya solo me resta despedirme, que tengáis una semana maravillosa de grandes lecturas y nos vemos la semana que viene con más libros. Gracias por estar ahí, lectores, y un abrazo.